También tenemos las centrales nucleares. Las centrales nucleares también generan campos electromagnéticos, básicamente expresado a través de rayos X y rayos gamma. Estos rayos también no solamente se utilizan para generar energía, sino para generar tratamientos médicos, para generar diagnóstico médico. Bueno, esto sería todo el espectro electromagnético. Este espectro electromagnético está ordenado de bajas frecuencias a altas frecuencias. Y en este orden de los gigahertz es en donde están los teléfonos móviles y los radares y también los microondas. Para entender el concepto de frecuencia y de longitud de onda, uno podría pensar en el Sol, que es un ejemplo simple. El Sol, por ejemplo, atraviesa las rejas de esa ventana que está ahí. Esa ventana que está ahí, que tiene reja, el Sol la atraviesa. Ahora, el campo electromagnético que generan las antenas, cuando esas rejas son de metal, genera una especie de jaula de Faraday que detiene a la onda electromagnética, la frena. Y eso es porque la distinta longitud de onda es como que, digamos, la distancia esta que hay entre cada uno de estos piquitos, cuando la distancia es chica, pasa por espacios cada vez más chicos. Entonces, la luz del Sol tiene longitud de onda muy chiquita y por eso atraviesa los vidrios, por supuesto atraviesa las rejas, y entonces pasa del otro lado. Longitudes de onda menores, como son las de los campos electromagnéticos debido al teléfono, no atraviesa eso, queda atrapada. Y de hecho, ustedes fíjense, un ejemplo que puede graficar esa idea es lo que sucede en el microondas. Ustedes en el microondas hay día y, digamos, se generan de forma eléctrica campos electromagnéticos. De forma electrónica se generan campos electromagnéticos. Esos campos electromagnéticos hacen vibrar a la molécula de agua, resuenan con la molécula de agua, la agitan, y esa agitación de la molécula de agua eleva la temperatura del agua. El agua está presente en todos los seres vivos, en la carne, en las verduras, en la fruta. Entonces, al agitar la molécula de agua, la verdura se calienta y entonces cocina el microondas. Bueno, ahí hay microondas, pero fíjense que nosotros podemos ver lo que hay adentro del microondas. ¿Por qué? Porque la longitud de onda de la luz es más chiquita que la longitud de onda del vidrio, entonces se escapa por el vidrio. Pero la onda electromagnética del microondas no se escapan porque hay una malla ahí, hay una malla como si fuera la reja esa, que impide que esas onditas atraviesen. Entonces la luz pasa, pero la microondas no pasa. Eso es una idea que también nos habla de la capacidad de penetración de las ondas electromagnéticas de acuerdo a sus características. Bueno, entonces ahí tenemos distintos ejemplos de todo el espectro electromagnético. Hay regiones del espectro electromagnético que generan radiaciones no ionizantes y otras que generan radiaciones ionizantes. Y ahora vamos a ver un poco qué significa ionizante, que no sea familiar a todos. Lo que es ionizante le roba un electrón al átomo, mientras que lo no ionizante genera otro efecto pero no le roba ningún electrón. En este lugar es en donde están las radiaciones electromagnéticas. Y tienen básicamente dos efectos. El térmico, que hablábamos recién, que agita la molécula de agua y entonces nos permite cocinar. A ver, eso, digamos, decíamos que en la misma longitud de onda emitía el microondas y también los celulares. A ver, los celulares de alguna manera también nos están cocinando. Y por eso es que la normativa justamente pone límites a cuál es la potencia que emite los celulares para que no nos cocine la cabeza. Pero no es la única. Y con el límite está puesto acá, en 965 miliwatts, que es una unidad de potencia, versus unidad de área en centímetros cuadrados. Y después tenemos los efectos biológicos, que no son los térmicos, y respecto de esto no hay normativa. No hay normativa ni para los celulares ni para las antenas. Ese efecto biológico no lo regula nadie. Y ya vamos a ver cuáles son esos efectos biológicos. Pero para llegar a esos efectos biológicos quiero que repasemos un poco cómo funciona una antena de celular. Una antena de celular se le entrega energía eléctrica mediante la red de tendido domiciliario, que tendrá una potencia mayor porque necesita generar más potencia, pero a partir de esa electricidad genera microondas, genera campos electromagnéticos que la antena irradia. Fíjense, acá tenemos una antena y tiene distintos emisores.
Estos tres palitos blancos son los distintos emisores. Cada uno de esos palitos blancos, esos distintos emisores, genera un campo eléctrico. Ese campo eléctrico se distribuye con esta forma. Un campo electromagnético que se distribuye con esta forma. Fíjense que la antena no irradia para todos lados de la misma manera. Tiene un lóbulo principal y después tiene otros lóbulos secundarios. O sea que uno podría pensar que inmediatamente abajo de la antena no es tanto lo que emite, pero sí emite más hacia distancias mayores que la altura de la antena. Eso lo vemos también graficado en este esquema. Esto es un corte así vertical de la antena y este es un corte horizontal. De esta manera se distribuye horizontalmente el campo que genera la antena. Y acá hay un esquema de esto que estábamos hablando. Fíjense, acá está el lóbulo principal y los lóbulos secundarios. Esto es una manera simple y muy gráfica de acercarse a comprender cómo es que emiten las antenas de celulares. ¿Qué distancia? ¿Qué distancia será? ¿De qué depende la distancia? Bueno, no, la distancia depende de la potencia. La distancia depende, al final de la presentación voy a hacer referencia a la normativa que habla de cuáles son las distancias permitidas de acuerdo a los casos. Este esquema es un esquema que vemos bastante seguido en la ciudad. Nosotros vemos una antena arriba de una casa y esos lóbulos que veíamos recién, fíjense que esos lóbulos tienen una componente más importante a lo lejos, mientras que cerca no es tan importante la componente. Entonces es probable que esté más cocinado alguien que esté en el edificio de enfrente que en el propio edificio donde se instaló la antena. Eso es bastante probable de acuerdo a cómo se distribuye el campo electromagnético. ¿Cuántos metros abarca? Eso depende de la antena y de la potencia de la antena. ¿No es cierto? ¿Cuánto abarca para los costados? ¿Cuánto nos afecta todo lo que está por los costados? Bueno, eso es una pregunta que nosotros tendríamos que hacer a la municipalidad. Porque, digamos, es difícil. Te digo porque ayer vinieron, Claro. no puede ser. Hicieron entrar en lo normal cuando estuvieron pidiendo ayer a la mañana. Entonces dice, no, es entrar normal. Pero ¿por qué si en O'Higgins me das lo normal? En mi casa me da lo normal, que he venido cuadras para acá y me da lo normal, entonces, ¿cuál es? Y aparte- peligroso, porque vos no me podés dar lo normal, ¿no es cierto? Acá y más cerca o más lejos no me podés dar lo mismo. Claro. A eso es lo que yo voy. No hay ninguna variante que le decir que a todos nos destroza. Sí. Porque lo midieron en los Higgins, no, lo normal, dice, llegaron a mi casa, al fondo de mi casa que está ahí enfrente, es lo normal. No puede ser lo normal, desde mi casa allá. Y ahora vamos a ver a qué le llaman lo normal ellos. Claro. Ahora vamos a ver a qué le llaman lo normal, porque no es lo mismo lo que le llama lo normal la normativa nacional, porque cuando hablamos de normal es porque estamos hablando de que hay una norma que dice esto es normal y esto no es normal. Bueno, la norma que se aplica acá en la Argentina es bien distinta, y ya lo vamos a ver, es bien distinta que lo que se aplica en países en donde, digamos, priorizan el cuidado de la salud por sobre, digamos, el negocio que significa la telefonía, digamos. Ayer que acá en Argentina estamos muy por debajo de lo que pone la Organización Mundial de la Estamos por debajo, por ejemplo, de Estados Unidos, pero por encima de lo que se plantea en Europa. Ahora vamos a ver. Por eso, todo depende, y después vamos a ver algunos efectos que hace eso, pero voy así paulatinamente para... O sea, esto básicamente es un esquema de lo que ocurre en un edificio. Ahora, esta señal que se emite... Si nosotros tenemos el edificio, ahí, ¿no es cierto? Tengo acá una cuadra, frente a mi casa. Saca la cuenta que ayer cuando vinieron era lo normal. Pero ¿cuánto es lo normal para la municipalidad? Claro. ¿Qué pasa si lo normal nos hace pelota? Ahí vamos a ir ahora. Ahí vamos a ir ahora. En un ratito yo voy a poner valores que demuestran que lo normal está por encima de lo que hace mal. Ahí vamos a ir. Lo que quería agregar respecto de la antena es que la señal que se emite en una dirección puede ser que rebote contra una pared. Y cuando rebota contra una pared, puede ser que con la que está viajando hacia allá se resten o se sumen.
Entonces, si se restan está todo bien porque es menos intensidad la que está sometida a la que está en quien está en el medio. Pero si el desfasaje hace que las señales se sumen, por ejemplo, acá hay tres casos. Casos en donde se restan, en donde es nula y en donde se suman. O sea, podrían pasar cualquiera de esas tres cosas. O sea, cuando uno mide el lóbulo principal de una antena, no es lo mismo medirlo en el campo que medirlo en un lugar donde hay edificios. Y no es lo mismo medirlo en un lugar donde hay edificios altos que donde hay edificios bajos. O sea que una antena a determinada distancia emita una cosa no quiere decir que eso mismo va a suceder en el resto de las direcciones y que va a suceder de la misma manera en donde hay edificios, donde no hay edificios. Entonces lo que nosotros necesitamos es que se haga un relevamiento exhaustivo de eso. En principio para ver si cumplimos con lo que ellos dicen que es normal, pero ya vamos a ver que lo normal inclusive nos pone en riesgo. Pero esto es lo que quería presentar. Y acá hay un número que es 15,7 centímetros, que es la longitud de onda que tiene la longitud que hay entre cada uno de estas dos montañitas, por decirlo de algún modo. Esas dos montañitas cuando rebotan contra un lado se desfasan, o sea que van un poco más atrasadas de la que venían. Entonces ahí puede ser que se sumen en 5, 6 o 7 centímetros, la intensidad, la potencia de emisividad cambie drásticamente. Puede ser que se anule o puede ser que se multiplique por 2. O sea, es un fenómeno que es difícil de predecir a priori si no hay una medición y si no hay una modelización de eso. Ayer cuando midieron en Artigas daba menos, ¿me entendés? Aquí daba otra cosa, o sea, lo mismo que en mi casa, pero no quiero saber lo que midieron ayer. Dijeron, ¿por qué acá hay más cantidad? O sea, sobre mi casa. Sí. Acá hay más cantidad. Cuando yo lo escuché a Ramírez, que incluso inclinó la porquería. El dueño de la antena ahí. Ajá. Estamos a una cuadra. Tiene una radio y tiene la antena de. Tiene las dos. De FM y de. Claro, es que las dos cosas afectan. Era que vos me mostraste. Entonces, ¿qué pasó? Si no puede ser que acá tanta cantidad haya, o sea, para mi casa. Claro. Yo me estoy sintiendo mal ahora. Claro. La otra vez me está sintiendo también mal, o sea, los que estamos sobre el tenente no estamos sintiendo mal. Como decaído. No tenemos nada de nada, no está como que Sí. el problema de nosotros aquí anoche, te digo, después de esa reunión anoche a las 10 de la noche, vinieron, no sé qué hicieron, esta reunión nuestro nuevito, y se subieron a la antena que le hicieron a usted. ¿Qué pasó ahí? Por eso yo le dije a Raúl, le dije, ya no porque algo grave está. O sea que estaba alargando mucha radiación de más y por eso estaba generando demasiado. Como decir, por ahí, la parte que está más. Fíjense, este es un modelo que se hizo en Austria, en esta ciudad de Austria, en donde se caracterizó por los edificios que estaban alrededor de la antena y entonces conociendo la capacidad de absorber y de reflejar el campo electromagnético que tenían cada uno de estos edificios y sabiendo cuál era la dirección y la intensidad de los campos de la antena, se hizo este modelo computacional. Y fíjense, donde está más oscuro es donde menos intensidad de campo hay, en donde emite menos. Fíjense que emite menos ahí cerca, después más lejos emite más. Incluso fíjense que más lejos, ¿Cuántas cuadras va eso? no sé, la verdad que eso no... Habría que ver la cantidad de metros que abarca. Esteban, Vamos a hablar de... eso es, no, yo no leo de acá, pero es Salzburgo. Sí, Salzburgo. En Salzburgo es 500 metros la distancia de la reglamentación de cualquier centro poblado. Abarcaría cada antena. Sí. Pero ya lo que quiero llegar yo ahorita, ¿cuánto nos afecta? Los metros de una antena. Fíjense, y fíjense como hay regiones amarillas que están bien lejos de la antena. ¿Por qué? Porque esta región amarilla quiere decir que hay más intensidad que acá. ¿Y por qué se da esto? Y bueno, porque la onda electromagnética empieza a rebotar contra los edificios y hay lugares donde se suman y hay lugares donde se restan. Claro, fíjense, donde empezó a rebotar se sumó. O sea, acá hay una intensidad de campo que hay cerca de la antena, entonces tampoco uno podría decir exactamente una distancia.
habría que ver cómo interactúan la intensidad de campo rebotando contra las distintas estructuras edilicias que hay en la región. Ahora no para controlar. Vos ponele que tenés un aparato para controlar. No sé yo que ese aparato anda bien. Claro, bueno, esa es otra discusión. Yo puedo Esa es otra discusión también. Ese Ese aparato está... Bueno, sigue avanzando la cosa. Un ejemplo para abonar lo que usted está observando es la cantidad de demandas que hay respecto de las multas por velocidad. Cuando le hacen una multa por velocidad en una ruta, lo primero que hace alguien es empieza a cuestionar el aparato. Ese aparato está homologado, está calibrado. Y muchas veces quien te genera la multa no calibró ese aparato y entonces pierde el litigio frente a esa situación. Y entonces uno podría plantear lo mismo acá. A ver, ¿cómo se calibró este aparato? Digamos, ¿qué certificación de idoneidad tiene la persona que está haciendo las mediciones? ¿Cómo informa esas mediciones? ¿Cuál es el protocolo con el que se mide? Digamos, yo lo que quiero presentar ahora son, digamos, rasgos generales. Después podemos profundizar, pero quiero hacer un pantallazo general para dejar planteado el tema y después vamos profundizando. Disculpame, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí. En los países europeos que claramente cuidan más la gente, el ambiente, todo eso, ¿la tecnología básicamente es la misma que acá o es No, otra tecnología? Hay cambios, hay cambios de disposiciones. Eso lo vamos a ver también. Perdón. Bueno, entonces este modelo de alguna manera demuestra que estableciendo márgenes de distancia razonable, puede ser que con eso no alcance, porque puede haber interacciones que nos sometan a campo, incluso estando más lejos de lo que uno podría pensar, que le afecta. O sea, es compleja la interacción de ondas electromagnéticas que se da y que nos afecta. Ahora, esto pasa con una antena, con una sola antena, pasa eso. Si uno se plantea esta situación en donde en Paraná hay un montón de antenas, ¿cómo será esa interacción? Si con una antena pasan cosas así que solo un modelo matemático puede predecir qué sucede, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa realmente? ¿Qué nos está pasando a nosotros como ciudadanos de Paraná respecto a la cantidad de antenas que hay? Hay una antena y la otra comunicaciones que están ahí a 100 metros las dos. ¿Cómo interactúa eso? ¿Cómo... Es impresionante lo que estamos pasando. O sea, ¿y quién nos dice, en quién podemos confiar para que esas mediciones cumplan o no cumplan con lo que hoy es normal? Que ya vamos a ver que lo que hoy es normal está por encima de lo que es saludable. Entonces, esta duda quería plantear. Que hay una interacción difícil de anticipar respecto de cómo se va a comportar cada una de las antenas, porque hay que ponerla en su contexto, hay que ponerla en su entorno. Fíjense, esto que estábamos hablando de acá. Yo acá puse en las mismas unidades los países. La unidad es de potencia por unidad de área, o sea, densidad de potencia. Miliwatt sobre centímetro cuadrado. Nosotros, en Argentina, este es el límite permitido al que puede estar sometida una persona durante un determinado tiempo continuo. Lo sintetizo acá, esta no es la única manera de mirarlo. No es la única manera de mirarlo, hay un montón de maneras de mirarlo, pero yo estoy tratando de sintetizarlo de una manera de comunicarlo y comunicarlo de forma efectiva para que todos nos sensibilicemos. Esto es opinable, pero esto es una manera de medirlo. Fíjense, Argentina, 0,965 miliwatt. Podríamos decir un miliwatt para redondear. Acá tenemos una cosa que es 100 veces menos. En el Reino Unido el índice máximo es 100 veces menos que el nuestro. Lo mismo en Polonia. Bueno, miles de veces menos el límite que acepta Rusia. Todavía más o menos en el mismo orden está Suecia, Australia, Italia. O sea, Austria, quiero decir, Austria está 10.000 veces más chico que nosotros el límite. Está 10.000 veces por debajo del nuestro. Claro, para graficar, porque por ahí en los números por ahí alguien se puede confundir. Sí. Austria, porque vienen y te miden y te dicen tantas veces por debajo de lo permitido en Argentina. Claro. Austria tiene 100.000 veces menos permitido que Argentina. Claro. ¿Se entiende, no? Porque después nos amarullan y dicen, no, mira lo que cae. Y otra cosa, Tano, disculpame que te interrumpa. Sí, está bien, sí. Eso que se mide acá, pregunto, y esas son las preguntas que tenemos que nosotros ir confeccionando para hacerlo en su momento a quien corresponda. Cuando se construye en nuestra ciudad, por ejemplo, ¿se le pone a la que están cerca? ¿Se entiende lo que pregunto?
Si ahora hay una antena, ¿verdad? Y dicen, no, emite tanto y está dentro de lo posible. Y como no rebota, bueno, viene alguien y quiere construir un edificio de 5 pisos frente a la antena o proximidad. Cuando va a construir, ¿se le pone algún tipo de normativa que le diga, no, mirá que hay una antena allá y la emisión va a rebotar y puede jorobar al vecino que está acá? Eso no existe. ¿Para qué digo esto? Para demostrar la mentira o la ignorancia de quienes cuando vinieron a medir ayer acá dijeron está todo normal. Porque ponen en evidencia esa ignorancia al no existir una normativa que ordene esto de la construcción en proximidad de antena. ¿Se entendió lo que quise decir? Y que mire el problema como un todo también. ¿Cómo? Que mire... Sorprendida con lo que veo acá porque fui una de las que miré el aparato y lo enloquecía el señor y soy consciente de eso porque él me cambiaba la unidad en la medición. Primero la primera pregunta que le hicimos fue ¿cuál es el valor? Porque ustedes lo van a mirar, nos decía. Bueno, dígame cuál es el valor permitido. Me dijo 0.4. Yo me grabé... ¿Pero qué? Bueno, yo me grabé el 0.4 porque él no nos explicó la unidad. Después, cuando él midió en la puerta de Silvia, que está pegada a la antena, daba 0.965. Yo le dije, señor, entonces ahí... Porque ahí, digamos, a ver, voy a tratar de explicar esta cuestión. Digamos, una señal electromagnética tiene como dos componentes. Sí. Una componente de campo eléctrico y otra componente de campo magnético. Exacto. Esas componentes de campo eléctrico y campo magnético se conforman a una determinada distancia, que son 3 longitudes de onda. O sea, si la longitud eran 15 centímetros, aproximadamente a 45 centímetros, ahí se conforma el frente de onda. Entonces, por eso que hacen diferentes mediciones. Cambian las ondas. Cambian las unidades, cambian la distancia. Las ondas también. Hay un protocolo en donde se establece cómo hacer esas mediciones. Y ese protocolo está aceptado y es lo que lo rige a ellos. Yo lo que quiero señalar... Pero también es reconocido que la intensidad de la antena la pueden bajar o subir. Sí, claro. Y las mediciones, por eso, si los vecinos quieren saber si eso es verdad, tienen que traer un técnico traído En distintos propio. momentos del día. No, y propio que cuando mida el ENACON esté el técnico propio que pueda ver si eso que está midiendo lo está midiendo conforme a qué intensidad. Y después venir solo y ver, porque cambian los valores, lo cambian continuamente. No, la antena cuando tiene demanda aumenta la potencia de Claro, de emisividad. noche, de día no es lo mismo. No es lo mismo que el día del amigo, por decir una pavada, no es lo mismo el día del amigo que, no sé, un día a las 3 de la mañana. Probablemente la intensidad de emisividad o la demanda que tenga esa antena sea diferente. Eso lo regulariza, claro. En ENACOM. No, los estándares del Ministerio de Salud. No, claro. Claro, o sea, hay una ordenanza municipal, ya vamos a ir a eso, digamos. Después le preguntamos, pues no, estamos yendo No, pero ahí también me parece que está bueno que habilitemos el debate, pero para ordenar un poco. No, una cosita. Yo voy a pasar este cuadernito, si queremos ir anotando el nombre y apellido y el número de celular, para armar un grupito de WhatsApp para organizarnos para la próxima reunión u otras digamos, cosas que se nos ocurran. Bien. Fíjense, acá hay algunos efectos que están corroborados por investigaciones científicas de distintos niveles y los efectos. Cuando nosotros, acá estamos usando otra unidad, cuando usamos la unidad anterior era mili, o sea, cuando hablamos de mili es 1000 veces más chico que 1. 1000 veces más chico que 1. Cuando hablamos de micro, es 1.000.000 de veces más chico que 1. Entonces la distancia que hay entre la unidad de mili y la unidad de micro es de 1000 veces. 20.000. Claro. Entonces, estas unidades son 1000 veces más chicas que las anteriores. A estos niveles, fíjense que se están reportando que incrementa la permeabilidad de la barrera sanguínea cerebral. ¿Y esto qué efecto tiene? Que aumente la permeabilidad de la barrera sanguínea cerebral. Que nosotros cuando tomamos una bebida o comemos carne o generamos, digamos, un metabolismo tóxico por la alimentación, por el estilo de vida que tenemos, el cerebro tiene una barrera que impide que
que esa toxicidad que se genera en la alimentación y en el metabolismo ingrese al cerebro. Bueno, los campos electromagnéticos disminuyen o sea, aumentan la permeabilidad. Sin estar sometido a campo, eso no pasa o pasa muy poco, y acá se aumenta. Pase, señor, contamina el cerebro. O sea, eso es lo que generan los campos. Disculpa. Sí. Los chicos cuando se ponen amarillos cuando recién nacen es porque tienen un nivel de bilirrubina que, superado cierto nivel, comienza a atravesar la barrera hematoencefálica, así la barrera que menciona el Tano. No puede pasar hasta 200 miligramos por mililitro. Si supera los 200 miligramos por mililitro, el niño comienza a tener daño cerebral. Por eso es que se lo pone a la luz o se le hace un exsanguíneo transfusión. Si se le saca la sangre, una parte se lo hace pasar por un aparato que pasa por afuera la sangre, o se lo transfunde sacándole y poniéndole otro tipo de sangre. Otra de las cosas que no está considerada en ningún lado. Tal cual. Una antena que altera la barrera hematoencefálica a un niñito que tiene una ictericia neonatal. Sí, lo perjudica. Lo que el médico pediatra cree que puede soportar, porque hasta 200 soporta, el pediatra le pregunta, che, ¿hay alguna antena cerca de tu casa? Porque si en ese caso tuviera, te modifica la barrita y te baja el umbral. Es decir, con mucho menos pasa mucho más. No sé si se entiende. ¿Me pude explicar? Como para ir anotando este tipo de preguntas, que hacerle a quienes después vienen con tanta sabiduría y dicen, no, pero está todo comprobado. Sí, tal cual. Bueno, hay otro, se incrementan los niveles de amina en el cerebro. Bueno, otro efecto sobre el cerebro, disminuye la cuenta de esperma masculino. O sea que, ojo muchachos, cuando ponemos el celular en el bolsillo, porque aparte de la antena está el celular emitiendo ahí, y eso disminuye la contabilidad espermática, o sea, disminuye la fertilidad masculina. Efectos neuroendócrinos que afecta internamente el funcionamiento de las hormonas. Efectos genéticos, o sea que se modifica el núcleo de la célula, se modifica donde está la información para ir a reproducirse que tiene la célula. Y efectos paragenéticos. Efectos paragenéticos es que se podrían generar tumores desde ahí. Ahora voy a citar concretamente algunos trabajos. En este trabajo del año 98, de la Universidad de Washington, para niveles de radiación de 7 microwatts, o sea, 1000 veces más chico de lo que permite acá, de lo que se permite acá en Argentina. Para esto se reportan daño a nivel genético de la célula. Esto se llama experimento de cola de cometa. Cuando hay un impacto de la noxa sobre de lo que hace mal sobre la célula se deteriora el núcleo de la célula. Y cuando uno lo somete a determinado experimento y ese núcleo se desparrama, como si fuera un cometa, es porque hubo daño en el núcleo. Bueno, fíjense que hay daño a estos niveles. O sea, se desparramó. Hubo daño a nivel del núcleo de la célula, a nivel de la información genética de la célula. Otro efecto. El daño en las células nerviosas del cerebro de rata expuesto a radiación de microondas proveniente de telefonía móvil GSM. Bueno, fíjense como hay un cambio morfológico incluso en el cerebro de la rata. Y este es un experimento en donde se inocularon a 200 ratas con células que inducían al cáncer linfático. O sea, las ratas no tenían cáncer, pero le inyectaron células que generaban cáncer en esas ratas. Bueno, de esas 200 ratas, a 100 las separaron y las pusieron en una región donde no había campo electromagnético similar a las antenas celulares. A otras 100 las sometieron a una intensidad de campo durante 30 minutos, 2 veces por día durante 18 meses. O sea, no las sometieron una sola vez. Las sometieron reiteradas veces durante 30 minutos. O sea, 2 veces por día durante 18 meses, 30 minutos. Bueno, y ahí lo que se observó es que las ratas que fueron expuestas, fíjense, 43 ratas murieron. Y en donde no fueron expuestas, solo 22 murieron.
Y esto quiere decir varias cosas. Esto quiere decir varias cosas. Que la antena del celular no nos van a hacer el mismo efecto a todos. Puede ser que hay un montón de gente que no le haga nada, que no le genere cáncer. Por ejemplo, las ratas estas, que había 100 ratas, 60 no les pasó nada. O 57 no desarrollaron cáncer. Como le pasa a un fumador. ¿Cuántos fumadores llegaron hasta los 90 años? No llegó hasta los 90 años, se quebró la cadera y se murió porque se puso triste en la cama. Y fumó hasta los 90 años, no. O sea, ese tipo tiene una capacidad de sobreponerse a una agresión mayor que un montón de jóvenes que se han muerto a los 40 años o antes, y por eso que Philip recibió tanta chorrera de juicios. Philip Morris, quiero decir, Philip. Tanta chorrera de juicio, por lo cual tuvo que, al menos en los paquetes, anunciar que el cigarrillo hacía mal. Bueno, y por otro lado, que yo, una idea, digamos, de esto de que parece una locura plantear que las antenas celulares tenemos que replantearnos dónde la ponemos y si la ponemos o no a las antenas. No nos vayamos tan lejos, 15, 20 años atrás. ¿A quién se le ocurría decirle a alguien que se vaya afuera a fumar? A alguien que tenía un carácter que le permitía hacerlo, pero no había ninguna ley que respaldara eso. Bueno, hoy tenemos una ley que te dice, igual al casino no podés entrar a fumar. Y lo del casino, un poco más, digamos, prende en fuego todo, porque la gente cuando va ahí con esa ansiedad de jugar también se quiere fumar un pucho. Entonces, quiero decir, no nos resignemos a que un montón de gente diga de que esto no hace nada, de que tenemos que seguir instalando, porque si hay información científica que demuestra que hace mal, bueno, tenemos el ejemplo de lo que sucedió con la ley del cigarrillo para ir contra eso, digamos. Y también esto lo que quiere decir es que hay gente, que haya un montón de gente, que de 100 haya 57 que no le hizo nada a la antena celular. No quiere decir que no haga mal. No quiere decir que no haga mal. Ahí tenemos experimento con las ratas. A 57 no le hizo nada, pero 43 se murieron. Bueno, y también hay un efecto a nivel de las neuronas, de la neurotransmisión. El campo eléctrico genera modificaciones eléctricas en la célula que modifica cómo una neurona se comunica con la otra, cómo le manda información. O sea, si frente a que no haya exposición de campo, la neurona se comunica de una manera, cuando uno le expone a campo, se comunica de otra. Es decir, digamos, hay diferentes experimentos que plantean diferentes efectos, pero lo que podemos decir es que se comunica de otra manera una neurona con la otra frente a un campo electromagnético. Y entonces esa certeza nos hace pensar en esto. Nos hace pensar en que, bueno, si hace algo sobre el sistema nervioso, el campo del celular, el campo electromagnético del celular, bueno, fíjense que este modelo demuestra de que es mucho más el efecto que hace en niños cuando le acercan un celular a la oreja. Fíjense, lo blanco es, esto sería el contorno del cerebro, lo blanco es hasta dónde penetra el campo electromagnético en el cerebro. Y si penetra el campo electromagnético y sabemos que tiene un efecto celular y sabemos que tiene un efecto respecto de la manera en que transmite la información al cerebro, entonces está teniendo un efecto, digamos, está teniendo un efecto sobre el niño, un poco menos sobre el niño de 10 años y esto en adultos. O sea, que nosotros también hoy podemos hacer cosas con esta información, no le tenemos que dar el teléfono a los niños. O sea, nosotros tenemos que reclamar porque las antenas no se pongan, pero también tenemos que ser conscientes que hay algunas cosas que nosotros hoy, con esta información, podemos hacer hacia dentro de nuestra casa. Y una cosa que quiero mostrar acá, que esto es cuánto penetra, o sea, acá sube la capacidad de penetrar que tiene las distintas tecnologías que generan campo electromagnético. Acá está la televisión, acá está la antena de celular y acá está la Wi-Fi. La Wi-Fi penetra más que la antena celular. O sea que nosotros estamos atravesados por antenas celulares, atravesados por Wi-Fi, atravesados por el celular que lo acercamos a la oreja, atravesados por la antena de FM, por las antenas que llevan electricidad. O sea, a ver, tenemos que poder medir en qué berenjenal de campo electromagnético estamos inmersos para ser conscientes del efecto que está teniendo sobre nuestra salud. Y entonces, si la normativa resulta que todas las antenas cumplen con el umbral, bueno, planteemos que tenemos que quizá cambiar esa normativa. Porque hay un montón de efectos, un montón de investigaciones científicas que demuestran que con intensidades 100 o 1000 veces menores hay efectos biológicos en las células y en el ser humano. Es más penetrante. Y a veces no, es difícil, viste, que vos para conectarte te aparecen 10
Claro. Eso es Señora, otra historia que no tiene- estamos regulando, digamos. Eso es otra historia que no estamos regulando. Bueno, de hecho hay un montón de escuelas del primer mundo que utilizaban como estrategia pedagógica los celulares en el aula para comunicarse cosas entre los niños. Y resulta que los paquetes de datos que implicaba cuando transmitía un dato de un celular a otro para que los niños jueguen con el celular y se entusiasmen y aprendan, los metía en un campo, en una intensidad de campo electromagnético que los ponía en riesgo. Entonces lo sacaron al celular. Bueno, si vos querés usar la computadora, usa la computadora con el cable, no con el wifi. O sea, no estamos diciendo que tenemos, o sea, tenemos estrategias para minimizarlo. Por ejemplo, yo sugiero de que en las casas no usen el wifi, que usen el cable para conectar con la computadora, y que habiliten solamente la wifi cuando sea indispensable. Perdón, había una sugerencia que decía que de noche conviene apagarlo. Sí, claro, hay que apagarlo. De noche hay que apagarlo porque ahí no estamos haciendo uso y estamos sometiéndonos. Sí, Y encima. la costumbre que hay ya en muchos lugares. Sí, Dale un segundito. sí. Sería bueno que ratifique lo que dijiste de la cantidad de emisión wifi que hay en nuestra casa, aunque no tengamos nosotros el wifi, porque no está regulado. Claro, Yo tengo 3 vecinos, mi vecino me tiene a mí de vecino, claro. que también uso wifi. ¿Cuántos wifi están atravesándolo a mi vecino culpa mía y a mí culpa de mi vecino? Claro. Pero no solamente uno, sino 2, 3, 4. Por eso no sé si manejan esa tecnología, pero cuando uno busca o tiene necesidad de buscar la contraseña para conectarse, aparecen varios. La actual, ustedes saben que hay una agencia internacional, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, ¿no? Que es la que un poco clasifica los distintos agentes patógenos, ¿no? En una clasificación de 1, 2A, 2B, ¿no? Donde 1 es, se sabe que da cáncer, ¿no? 2A es que son posiblemente cancerígenos y 2B que son probablemente cancerígenos. Es decir, en el grado de certeza va disminuyendo la certeza de que estás seguro hasta que capaz que sí, capaz que no, ¿no? Actualmente los campos electromagnéticos tienen esta clasificación de 2B, donde podría ser, pero no estamos seguros que cause cáncer, ¿no? Lo que dice la conclusión de estos talleres que fueron en este año, se hicieron, o sea que es toda investigación bien reciente, lo que ahí dice es que tenemos que cambiarle la clasificación a los campos electromagnéticos. Dice, por lo menos ponerlos en 2A y algunos dicen ponerlo en 1, es decir, que se sabe que es cáncer. Es decir, acá no estamos simplemente en presencia, el derecho ambiental tiene este principio que es como precautorio, es decir, si yo no sé si esta tecnología me hace mal, ¿qué tiene que hacer el Estado? Proteger, ¿no? No podemos esperar 20 años de investigaciones para después de 20 años, cuando estemos todos enfermos, decir, no, ahora sí protegemos. No, si hay una duda, el Estado tiene que proteger, ¿no? El derecho, la justicia, o sea, todo lo contrario de lo que hizo este juez, ¿no? Tiene que tomar otra posición absolutamente. Y esa protección tiene que estar, porque si no, vamos a estar todos enfermos. Otra cosa es que hoy, con el avance del conocimiento científico, es decir, todos los científicos que investigan, cada vez estamos más seguros que esto hace mucho daño. Que no es que capaz que sí, capaz que no. Hablamos solo de cáncer, es decir, algo terrible, una enfermedad terrible, pero porque la agencia solo investiga el tema del cáncer. Pero como señalaba Esteban, hay otra cantidad de problemas que pueden traer los campos electromagnéticos que no están bajo lo que la agencia investiga. Entonces que el daño que hace no se acaba solamente en el tema oncológico, que es absolutamente grave, ¿no? Hay otra cantidad de problemas de salud que esto trae, que estaba emparentado con lo que nos comentaba Esteban recién. Una acotación ahí, Sí. la clasificación, para tener referencia de qué cosas están clasificadas como 2B, por ejemplo, el café está clasificado como Café, 2B. O sea, que cítrico. las antenas celulares tendrían más o menos el mismo efecto según actualmente que el café. Cuando la información que recién mostramos parecería ser un poco más grave que el café. Con la diferencia que el café vos podés elegir si tomarlo. Claro, también. Acá te instalan algo y vos sos un sujeto pasivo de esa agresión de todo el día y toda la noche, ¿no? Se asemeja, en algún momento se dijo que se asemeja más al tema del cigarrillo, digamos. O sea, el fumador pasivo, que adquirió este derecho a, bueno, no a sufrir. Como que el ejemplo sería un fumador que te esté fumando las 24 horas en frente. ¿Puede haber reformes en chicos que una mujer embarazada? ¿Puede haber reformes de chicos? Bueno, con el principal hay otro estudio muy importante que se llama el grupo de la bioiniciativa, ¿no? Que juntaron todo, hicieron un meta-análisis, juntaron todos los estudios científicos y se investiga
se estudia los estudios científicos, ¿no? Y ellos dijeron, el principal problema es el tema de cáncer infantil, ¿no? Precisamente porque los chicos son más vulnerables. La leucemia infantil. Eso es el efecto más estudiado, el tema de la leucemia infantil. Nuevamente no es para traer temor, para traer angustia, pero es para menos para que sepamos realmente la información que existe, ¿no? Por ejemplo, en este estudio, que estaba publicado en una revista que se hizo la Universidad de Bordeaux en Francia, dice: se incrementa el riesgo de padecer un tumor cerebral en los individuos que más usaron el teléfono celular. Lo primero que estudian es el uso del teléfono, que es lo más peligroso, es lo más grave porque uno tiene la radiación pegada, ¿no? De hecho, mucha gente dice que se usen más bien los auriculares, ¿viste? Que tienen un micrófono para hablar, o el speaker, el altavoz para hablar. El hablar así es lo más peligroso de todo, eso también hay que saberlo, ¿no? Que tenemos que tratar de no usar tanto el celular sobre todo pegado a la cara, digamos. Hay otro estudio muy importante que se llamó Reflex, que también señala todos los daños que hace a la salud, ¿no? Que terminó en la justicia porque lo habían denigrado, habían dicho que estaba mal hecho, eso lo llevaron a la justicia y la justicia dijo que el estudio está bien hecho y que genera daños sobre la salud, ¿no? Esto fíjense que fue la corte de Hamburgo. Otro efecto... Un segundo. Ese estudio fue denigrado por otros científicos pagados por las empresas. ¿Se entiende, no? Perdón. Sí, sí. Es muy difícil el tema, por eso hace tanta falta de los científicos comprometidos, digamos, con las causas sociales, para poder evaluar todo esto. Y una cosa que también me parece relevante, la fecha de esos estudios. Esos estudios son todos de ahora, son todos de ahora. Ahora lo vamos viendo. Muy actuales, digamos. Es de 2015, por ejemplo, la sentencia de 2015, ¿no? El reflex no me acuerdo. Después lo vamos a ver. Otro efecto que no está ligado a lo oncológico es lo que se llama el estrés oxidativo celular, ¿no? Por ejemplo, los procesos de envejecimiento, ¿no? Son una de las teorías del proceso de envejecimiento, es el tema del estrés oxidativo, ¿no? De la oxidación de la célula. Entonces, lo que haría el campo electromagnético procedente de los celulares, del wifi, de las antenas, es de alguna manera envejecer el organismo, ¿no? Oxidar el organismo. Entonces dice que la radiación, este estudio reflex decía que la radiación del teléfono móvil provoca el estrés oxidativo celular y puede dar lugar a cambios mutagénicos a la célula, es decir, que la célula produzca una mutación en su ADN. Que la vez que la célula se reproduzca, se va a reproducir como fallada, que también es una de las teorías de cómo se originan los problemas oncológicos. Después, otro estudio de 2014 informó que la revisión por pares de 80 estudios, en el 92.5 de los trabajos, este mecanismo de daño fue debidamente probado, ¿no? Esto quiere decir, este es un estudio de pares, es decir, está generalmente en las revistas científicas, cuando uno publica, los jueces de esa publicación son otros científicos, ¿no? Entonces, acá se hizo ese mismo trabajo para analizar los estudios científicos y se encontró que hay una tasa altísima donde se prueba este mecanismo de agresión de los campos electromagnéticos sobre el organismo, ¿no? Así que no se acaba el tema en si cáncer sí o cáncer no. Por ejemplo, el estrés oxidativo es otro tema muy importante que las antenas de telefonía causan en el organismo de las personas. Voy a pasar un poquito. Esto un poco lo mencionó Esteban, el efecto co-cancerígeno. Es decir, cómo coadyuva esto a, si hay por ejemplo un proceso que oncológico que se está llevando a cabo, la radiación de las antenas lo que hace es hacerlo mucho más complejo, ¿no? Agravar el proceso que ya puede estar, ¿no? Acelerarlo. Porque este es otro tema. Uno cuando piensa en la antena le hace mal a la población, pensamos toda gente sana. Pero los vecinos no son toda gente sana. Los distintos vecinos de distintos lugares, hay gente que ya está enferma y entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. No solo puede hacerte mal a vos sano, sino que vos que estás enfermo te puede poner mucho más enfermo todavía, ¿no? Entonces eso también es un tema que hay que tratarlo. Bueno, esto es interesante, hay un científico que siempre se opuso, que cuando vio los últimos estudios que se estuvieron realizando, él dice, realmente con todo el estudio que hay hasta ahora, uno tiene en cuenta de que tengo que cambiar mi posición, y él ahora está en contra del tema del campo electromagnético. Lo mismo pasó con el grupo de científicos que está a cargo de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Después acá en este documento está al final,
están las opiniones de ellos. Y las opiniones hoy de los científicos que pusieron la clasificación como 2B cambiaron. Todos estos científicos dicen, mira, hoy necesitamos ponerlo en un lugar de mayor gravedad, en un lugar de mayor seguridad para la gente. Por ejemplo, dice, esta situación determina, con los hongos cancerígenos, que las radiaciones no ionizantes actúan en 2 etapas del proceso de carcinogénesis, es decir, cómo se genera, cómo nace el problema oncológico. En la primera etapa de inducción y después de un periodo de latencia, que puede ser mayor a 10 años en los tumores sólidos, en la progresión del tumor y eventual metástasis, ¿no? Es decir, si vos ya estás enfermo, te ponen más enfermo y de peor manera, ¿no? Puede generar metástasis. Bueno, hay otros estudios más que dicen lo mismo. Fíjense, por ejemplo, esto es interesante porque este estudio prueba la exposición ocupacional, es decir, la gente que trabaja con las antenas o al lado de las antenas, ¿no? Que es un poco lo más parecido que nosotros tenemos, porque ahora venimos hablando de la radiación del celular, que es más directa, pero esto es más parecido al vecino que tiene la antena al lado, ¿no? Entonces, ¿qué dice? El resultado obtenido indica que en estos trabajos sobre ratas, un efecto positivo en la etapa final de progresión y de promoción del cáncer. Este estudio se hizo en varios países, ¿no? Y concluye así: por lo tanto, de acuerdo a estos resultados, se puede afirmar que la exposición prolongada a campos electromagnéticos de baja frecuencia puede desempeñar un papel importante en las etapas finales de promoción y progresión del proceso de carcinogénesis y en particular en los tumores cerebrales, ¿no? Esto es importante porque es exactamente lo mismo que pasa a un vecino que está al lado de la antena. No, Sí. justamente lo que se cuestiona de la dosis ocupacional, que muchas veces se la tiene en cuenta para hacer parámetros, es que la dosis ocupacional, el trabajador está prevenido a lo que está expuesto, sabe cómo protegerse de esa radiación. Y la dosis ocupacional se mide en estándares de 4 o 8 horas. Exacto. Por lo tanto, la persona que convive al lado de una antena o está en cercanía a una antena, la dosis ocupacional siempre va a ser muchísimo más alta y va a recibir porque la tiene continuamente y no tiene la protección ni la prevención que tiene la dosis ocupacional, que muchas veces acá la legislación, el Ministerio de Salud le da los estándares, toma los estándares del Ministerio de Trabajo justamente de la dosis ocupacional, que no es la misma de la dosis poblacional o a la que está expuesta una persona todo el tiempo. Tal cual como dice Aldana, es decir, ya el estándar de dosis ocupacional, que es menos, se está comprobado que es más. Imagínate ahora esto multiplicado, digamos, ¿no? por la cantidad de tiempo. Digamos. Y además tienen cada 6 meses, 15 días de licencia por profilaxis. O sea que eso también es para descongestionar toda esa radiación que el cuerpo recibió en un periodo de 6 meses. Exacto. Pablo, además supongo, y que vive en una casa con proximidad de una antena de radiación, de las 24 horas. Cuando está en tu casa y cuando está laburando. O el vecino que está todo el tiempo al lado. Por eso digo, entonces la diferencia entre una persona y otra hace que pierda validez los estándares los valores permitidos de exposición. Porque ¿quién le mete un radar a cada persona y le dice, no, por acá no, por acá? ¿Me explico lo que Pero digo? igualmente todos los efectos son térmicos, o sea, no hay ninguna mediación que sea biológica, o sea, todo el efecto que está medido es térmico, para ver cuánta temperatura alcanza el cuerpo y a ver cuál es la influencia que tiene la temperatura, pero no tiene efecto biológico, o sea, que cualquier estándar ya de la protección a la salud no la tiene. Claro, si los estándares que se establecen como permitido contemplan el compromiso por exposición al electromagnetismo, efectos térmicos, es decir, levantar temperatura que hacen las radiaciones, pero no hace la consideración biológica, que es lo que charlábamos antes, de que qué daño puede hacer no por calor, sino por radiación, es decir, por deslocalización de los enlaces químicos que producen lo que veíamos recién. Exactamente, hay un sector que no está considerado, el sector de los daños no son considerados a la hora de poner la medición, a la hora de poner los límites. No, lo más grave, porque lo otro es fiebre, dolor de cabeza, o sea, ninguno de los otros efectos está contemplado en la medición, ninguno. Exacto. Aunque hay estudios, ¿no? Hay estudios también que dicen. Bueno, esto también es un estudio de enfermedades con otro tipo de síntomas. Y eso que se llama personas con hipersensibilidad, ¿no? Eso también tampoco está puesto en consideración a la hora de hacer las reglamentaciones, ¿no? Es decir, hay personas que son particularmente sensibles a eso.
particularmente sensible a eso y que le va a afectar más en otros tipos de Ahora temas. afecta más al niño o a la persona grande. Bastante más. Sobre todo porque el niño, por estar, o sea, sé, seguramente cuando tenía 10 años no había celular. Hoy un niño que nace con el celular de la madre al lado de la cuna. O sea, y cuando tenga su edad va a ser, no sé, 40 años que está, no sé. Fíjense, por ejemplo, este estudio relacionado con la Me Esteban. refiero a ahora. Claro. En ese momento afecta más a los mayores que a los niños de 15 años. Fíjense acá, en enero de este año se publicó en esta revista que se llama Nature, que es muy importante, dice: la exposición a largo plazo a radiofrecuencia y a campos electromagnéticos induce la hiperactividad, la autofagia, es decir, que la neurona se empieza a comer a sí misma, y la desmielinización de las neuronas corticales de los ratones. La neurona tiene como una capa de grasa que la protege, que es la mielina, y que eso se empieza, es como un cablecito que se corta, ¿no? Entonces ya no hace bien sus funciones de conexión entre neuronas, digamos, ¿no? Entonces, eso también son otros efectos no relacionados al cáncer, los efectos biológicos que dan los campos electromagnéticos, en un estudio, en una revista recontra importante que se publicó este año. Es decir, hay toda una... Bueno, estas son las opiniones. Ahora vamos a armar un grupito de WhatsApp, si les parece. Yo sé que todo el mundo está cansado del grupo de WhatsApp, pero bueno, vamos a armar un grupito más para este tema en específico. Yo voy a compartir este PowerPoint para que lo puedan ver despacio y a su manera también un poquito incorporarlo para la hora que haya que ir a hablar a los medios, de distintos lugares, todos sepamos un poco de este tema. ¿Qué quiere decir esta serie de estudios que reunió esta gente a partir del trabajo del Defensor del Pueblo? Quiere decir que hay toda una gran cantidad de estudios científicos que prueban el mal que las antenas hacen, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que te vengan a medir si está o no está de acuerdo a las regulaciones y a las normas, sino que acá hay que tomar un planteo de decir, bueno, ¿realmente necesitamos más antenas? ¿Es la única tecnología disponible? Podemos encontrar otras soluciones, ¿no? Pero para hacer ese diálogo y para ver cómo vamos a hacer la distribución de los riesgos y de los problemas, necesitamos generar un espacio de discusión, un espacio de intercambio con la empresa de telefonía celular, con la municipalidad, con el Defensor del Pueblo, y por lo menos en mi opinión es el paso que tenemos que dar, porque evidentemente, lamentablemente, la justicia no nos ha protegido en este caso. Tal vez, no sé si hay idea de hacer otro tipo de presentaciones, o otras presentaciones, pero hace poco hablaba con una vecina, nos habían comentado gente del gobierno, dice que hay toda una línea política que dice que hay que tirar abajo el derecho ambiental, ¿no? Entonces los jueces también reciben esa presión y dicen, bueno, no, porque quieren hacer un modelo así de desarrollo malentendido, económico, diga, bueno, obra pública, desarrollo y el derecho ambiental no importa, ¿no? Y de alguna manera la salud de las personas no importa. Entonces, es un poco nuestro trabajo tratar de incidir para que ese modelo cambie y tratar de pedirle a las autoridades que cumplan con lo que tienen que hacer, que es protegernos y brindar la información disponible. Porque otro tema es que nos encontramos en una especie de limbo, no sabemos si la antena está prendida, está apagada, funciona, no funciona, va a haber más, no va a haber más, qué pasa con las otras antenas de la ciudad de Paraná, ¿no? Entonces un poco, si nos podemos organizar y podemos lograr hacer esa incidencia democrática para conseguir una audiencia pública, una reunión, una mediación, lo que sea, tratar de hacerlo sobre todo para defender a los vecinos, defendernos a nosotros, ¿no? Yo creo que acá los estudiantes, como ustedes así, ¿no es cierto?, tendrían que hablar más por televisión y plantear el problema para que Quiero que no se vayan todavía. Yo les voy a mostrar mi vecinal los resultados de una antena que hace 15, 20 años que está ahí. Ustedes ven todos esos puntos negros, son toda gente que ha contraído cáncer. Yo tengo 4 casos cada cuadra. Y ahora hay una internadora que le estaba contando acá al señor que está en Favaloro, le están haciendo el trasplante de médula. Bueno, así... Martes que viene, perdón, no es que vaya, mañana, ¿está el espacio en el tele? Bueno, porque por ahí... No, está bárbaro. Mañana a las 11. Mañana a 3:30. Mañana del 11. Sí. A las 3:30 de la tarde. ¿Quién puede ir al canal? Al
¿Ustedes no podían ir, Pablo? ¿Cómo? Yo viajo a Rosario. Porque por ahí porque, perdón, yo, para los que no saben, desde el vecinalismo, digamos, desde el vecinalismo se viene trabajando en varias problemáticas en los barrios. Bueno, hay un espacio en Canal 11, los viernes, abierto a exponer, digamos, problemas. Sí. Perdón, tratamos de organizar Por favor, escuchemos. Les explico. Canal 11, Canal 11 ha brindado un espacio los días viernes que a la Asamblea Ciudadana Vecinalista que sale entre las 3:30 y 4 de la tarde, todos los viernes, que es en el programa Entrevistas, o sea que pueden ir, hay un máximo de hasta 2 vecinos, o sea 2 personas que pueden ir a hablar. Sería importante, digamos, que estén, es todos los viernes, programa Entrevistas, entre 3:30 y 4 de la tarde por Canal 11. Yo quería comentar esto, que la primera antena que se colocó fue en Bajada Grande, en la Ramendi. Lo hicieron un día sábado y domingo, al otro día lo encontramos que era solamente una cartelería. Y no era así. No estaba, o sea, en vez de 4G, que es lo que tendría que poner, era de más. Entonces pedimos un informe a la municipalidad y el señor Emery, que también nos estuvo atendiendo, pedimos un informe con nota. Entonces nos contestaron que, bueno, que iban a investigar, que iban a ver la carpeta de la red pobre de lo que habían firmado. A ellos donde ponen la antena le pagan un alquiler. Eso también es otra parte, que la necesidad a veces es, claro, se lo hacen pelear los vecinos, con los vecinos, digamos, por un espacio donde se da la antena. Y otra de las cosas que decían que las carpetas estaban pobres, que Basi había firmado y que se venían un montón de antenas para nada. Mira, nosotros el día que fuimos, Basi no nos recibió, salió corriendo y al día siguiente renunció. Hemos pasado por de que nos diga que eso se autoriza una vez que está instalada, por lo que los estragos. Nosotros desde que lo colocaron hicimos nota, nos pusimos con los vecinos. Hace 2 semanas atrás le sacamos el medidor entero que terminamos la policía. Así que, y ahora les comentamos lo nuevo que ha pasado. Los que se tienen que ir, no hay problema. Nos gustaría completar la información. Ayer vinieron de NACOM a hacer mediciones y hoy volvieron. Y hoy nos trajeron unas actas de denuncia para que los vecinos hagamos denuncia de la antena de radio de calle Liga de los Pueblos Libres. Y yo le decía, pero ¿por qué nosotros los vecinos las tenemos que hacer si ustedes tienen todos los medios, las herramientas y han comprobado que es muy mala porque tiene mucha potencia, emisión la radio esta? Y dice que porque ellos, como Estado, le prohíben la emisión, pero los aparatos son del propietario de esa radio y que no saben que cuando quiere él la va a prender y nos va a irradiar. Y es tan potente que ha interferido en el radar de aeropuertos. Entonces, la detectaron a esta radio por eso, que vinieron a constatar que era esta radio. Bueno, es 88.1 FM, la que está en la antena que abajo. Pero el tema es ese. Ese señor que lo tomó 3 años que se hace elecciones porque